En este vídeo vamos a estudiar los conceptos básicos relacionados con las magnitudes, vamos a ver los tipos de magnitudes que existen y por último vamos a aprender a establecer las ecuaciones de dimensiones correspondientes a las distintas magnitudes derivadas para después poder comprobar la homogeneidad de las fórmulas que puedan presentarse. Bien, pues dicho esto vamos a comenzar con el concepto magnitud. ¿Y qué es una magnitud? Pues una magnitud es una propiedad física que puede ser medida, es decir, que es cuantificable, que podemos asignarle un determinado valor. Y para asignar este determinado valor, haremos uso del proceso de medición. ¿Y qué es medir? Pues medir es comparar la cantidad que corresponde a una determinada magnitud con una cantidad que yo denomino unidad, cuyo valor es 1. Lo que hacemos es comprobar el número de veces que esa cantidad incluye a la unidad. Así, por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de un tubo como este, conociendo la unidad, lo que hago es ver cuántas veces la longitud del tubo incluye una cantidad igual a la unidad. En este caso, aproximadamente serían 3 unidades. Si en este caso la unidad fuese el metro, la longitud del tubo sería 3 metros. Si la longitud la expresásemos en unidades centímetros, pues sería 3 centímetros. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver los tipos de magnitud. Y tenemos que saber que en 1960 en París se convoca la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, en la que se establece el Sistema Internacional de Unidades. Y en ese Sistema Internacional de Unidades, que abreviamos con SI, se determinan 7 magnitudes como básicas o fundamentales. Pues bien, vamos a ver cuáles son esas magnitudes básicas, así como sus correspondientes unidades en el Sistema Internacional de Unidades y su dimensión. La dimensión es el factor correspondiente a esa determinada magnitud básica. Así, por ejemplo, para la longitud tendríamos como unidad en el sistema internacional el metro, que se simboliza con una M minúscula. Y la dimensión de la longitud es L mayúscula. Para la masa tendríamos como unidad en el sistema internacional el kilogramo y como símbolo kg. La dimensión correspondiente a la masa sería M mayúscula. Siguiente unidad, pues tendríamos el tiempo. La unidad en el sistema internacional del tiempo, el segundo, que se simboliza con una S minúscula. Y el factor, la dimensión asociada a la magnitud tiempo, es una T mayúscula. La temperatura tiene como unidad en el sistema internacional el Kelvin, no el grado centígrado, el Kelvin, que se simboliza con una K. Y la dimensión correspondiente a la temperatura es esta letra del alfabeto griego, θ. Siguiente magnitud básica, la intensidad de corriente, que tiene como unidad en el sistema internacional el amperio. El amperio que se simboliza con una A. Y la dimensión correspondiente a la intensidad de corriente es la I mayúscula. Siguiente magnitud básica sería la intensidad luminosa. Unidad en el sistema internacional de la intensidad luminosa es la candela, que se simboliza con CD. Y la dimensión correspondiente a la intensidad luminosa es una J mayúscula. Y por último, tenemos la cantidad de sustancia, cuya unidad en el sistema internacional es el mol, que se simboliza también como mol. La dimensión correspondiente a la cantidad de sustancia es una N mayúscula. Pues bien, a excepción de dos magnitudes que se catalogan como suplementarias, serían el ángulo plano y el ángulo sólido,
que no vamos a tratar durante este curso, el resto de magnitudes se obtienen como producto de potencias de factor 1, es decir, multiplicando o dividiendo estas magnitudes básicas entre sí. Esas magnitudes se conocen con el nombre de magnitudes derivadas. Y no tienen una única dimensión, ya que proceden del producto cociente de dos o más magnitudes básicas. Por tanto, nosotros para expresarla utilizaremos la ecuación de dimensiones. La ecuación de dimensiones, que lo que nos indica es la relación que hay entre esas magnitudes derivadas y las magnitudes básicas. Pues bien, vamos a tratar las magnitudes derivadas que vamos a poder ver en este curso. Entonces, en primer lugar, tendríamos el área o superficie. La superficie, como ya sabéis, es el ancho por el largo. Sería longitud por longitud. Por tanto, la ecuación de dimensiones, pues si la longitud tiene una dimensión asociada L mayúscula, la superficie, que es longitud por longitud, tendrá L por L igual a L al cuadrado. Vale, vamos a ir subrayando la ecuación de dimensiones correspondiente a cada una de las magnitudes derivadas, porque luego necesitaremos esa ecuación de dimensiones para poder comprobar la homogeneidad de las distintas fórmulas. Bien, después de la superficie, pues podemos tener una magnitud derivada como el volumen. El volumen le añadimos una tercera dimensión, sería el ancho por el largo por el alto, longitud por longitud por longitud. Tenemos longitud al cubo. Por tanto, la ecuación de dimensiones, longitud por longitud por longitud, L al cubo. La ecuación de dimensiones correspondiente al volumen sería L al cubo. Si seguimos avanzando en las magnitudes derivadas, pues la próxima que nos podríamos encontrar podría ser la densidad. ¿Y qué es la densidad? La relación que hay entre la masa y el volumen. Por tanto, la masa, que tiene una dimensión asociada m mayúscula, partido por el volumen, que tiene asociada una dimensión de L al cubo. Tanto la ecuación de dimensiones de la densidad sería m partido por L al cubo. Si seguimos avanzando en las magnitudes derivadas, la siguiente podría ser la velocidad. Y la velocidad sería la relación entre la longitud y el tiempo. De esta forma, la ecuación de dimensiones asociada a la velocidad sería longitud L partido por el tiempo T. L partido por T. Seguimos avanzando en estas magnitudes derivadas y la siguiente podría ser la aceleración. La aceleración, que podremos expresarla como el cociente entre la velocidad y el tiempo. Por tanto, la ecuación de dimensiones asociada a la aceleración sería igual a L partido por T y partido por T. Por lo que es lo mismo, L partido T al cuadrado. La ecuación de dimensiones de la aceleración sería L partido por T al cuadrado. Seguimos avanzando en las magnitudes derivadas y la siguiente podría ser la fuerza. Sería igual al producto de la masa por la aceleración. La masa tiene una dimensión m mayúscula por la aceleración que hemos visto anteriormente, que es L partido por T al cuadrado. Por tanto, la ecuación de dimensiones de la aceleración sería m por L, de la fuerza, perdón, m por L partido por T al cuadrado. Pues de esto nos podemos encontrar otra magnitud derivada, como podría ser el trabajo. El trabajo, que es una transferencia de energía que implica un desplazamiento. Por tanto, para todas las transferencias de energía o para todas las formas en las que se presenta la energía, la ecuación de dimensiones va a ser la misma. ¿Vale? Para el trabajo y para la energía tendremos la misma ecuación de dimensiones. Pues bien, si nos quedamos con el trabajo sería la fuerza por la longitud. Tanto si la ecuación de dimensiones de la fuerza es esta de aquí, pues multiplicaremos por la longitud. Y tendríamos que m
por L partido T al cuadrado por L sería igual a n por L al cuadrado partido T al cuadrado. Esa sería la ecuación de dimensiones correspondiente al trabajo y a la energía en general. Si seguimos avanzando en las magnitudes derivadas, la siguiente podría ser la potencia. La potencia, que sería la relación que existe entre el trabajo y el tiempo. Por tanto, la ecuación de dimensiones será la misma que en el trabajo dividido por el tiempo. Por tanto, m por L al cuadrado partido T al cuadrado y esto a su vez partido por T. Por lo que es lo mismo, m por L al cuadrado partido por T al cubo. Así que la ecuación de dimensiones correspondiente a la potencia sería esta de aquí. Y por último, tenemos también una magnitud derivada que podemos calcular a partir de la fuerza, que sería la presión. La presión sería la relación que hay entre la fuerza y la superficie. Fuerza partido por superficie. Así podemos calcular la ecuación de dimensiones correspondiente a la presión. Si nos vamos a la fuerza, m por L partido T al cuadrado y esto a su vez partido por la superficie, que es L al cuadrado. La L se nos iría con el cuadrado y lo que nos quedaría sería m partido de L por T al cuadrado. Esta sería la ecuación de dimensiones correspondiente a la presión. ¿Vale? No confundir la ecuación de dimensiones con la unidad. La unidad de superficie en el sistema internacional sería el metro al cuadrado, la unidad del volumen sería el metro al cubo, la densidad sería el kilogramo por metro al cubo, la velocidad metro por segundo, la aceleración metro por segundo al cuadrado, la fuerza kilogramo por metro segundo al cuadrado, que recibe un nombre especial, que es el newton, el trabajo, que también recibe un nombre especial, que sería el julio, la potencia, que también recibe un nombre especial, que sería el vatio, y la presión, que también recibe un nombre especial, el newton partido metro al cuadrado, que es el pascal. ¿Vale? Pero las ecuaciones de dimensiones son estas. Y podemos deducirlas conociendo en términos generales cuáles son las fórmulas de las distintas magnitudes derivadas. Si, por ejemplo, ya sabemos, deduciendo a partir de la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. También sabemos que la aceleración es la velocidad partido por el tiempo y que la velocidad es el espacio o la longitud partido por el tiempo. De esta forma podemos ir en cadena deduciendo las distintas ecuaciones de dimensiones asociadas a las distintas magnitudes derivadas. Bien, pues una vez que conocemos las distintas magnitudes derivadas y sus ecuaciones de dimensiones asociadas, podemos comprobar la homogeneidad de las fórmulas que se nos puedan presentar. Cuando nos dicen comprobar la homogeneidad, lo que tenemos que comprobar es que las dimensiones que se presentan a ambos términos de una ecuación o de una fórmula son las mismas. Así, por ejemplo, me piden comprobar la homogeneidad de la fórmula correspondiente a la fuerza centrípeta. Bien, pues yo sé que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido del radio de curvatura. Esta ecuación me la plantearían ya y me pedirían comprobar la homogeneidad. Pues bien, yo lo que hago es que sustituyo cada una de esas magnitudes, cada una de las magnitudes que me aparecen en la fórmula, por la ecuación de dimensiones correspondiente y compruebo si a cada uno de los términos, a cada uno de los lados del igual que me separa la fórmula, el número de dimensiones es el mismo. Así, por ejemplo, si yo me voy a la fuerza centrípeta, pero no deja de ser una fuerza, la ecuación de dimensiones que le corresponde es m por L partido T al cuadrado. Y en el otro miembro de la fórmula tengo la masa, que se simboliza directamente, una magnitud básica, se simboliza con su dimensión correspondiente, por la velocidad al cuadrado. La ecuación de dimensiones correspondiente a la velocidad es L partido por T. Como está al cuadrado,
pues yo L partido por T lo elevo al cuadrado. Y el radio es una longitud. Daros cuenta que la magnitud básica se denomina longitud, pero podemos encontrarla como distancia recorrida, desplazamiento, espacio, profundidad, altura, radio, etc. ¿Vale? Pues una vez que ya tengo sustituidas cada una de las magnitudes básicas y derivadas que me aparecen en la fórmula por su dimensión, ecuaciones de dimensiones correspondientes, lo que hago es operar para ver si realmente tengo lo mismo a ambos miembros de la fórmula. Pues bien, en este lado, en el primero, ya directamente lo tenemos resuelto. Y en este de aquí pues tendremos que operar el paréntesis, la potencia. Pues tendré que m por L al cuadrado partido T al cuadrado partido por L. Y este cuadrado se me irá con el denominador. De forma que al final me quedará que m por L partido por T al cuadrado, que es lo que me queda en el segundo miembro, es exactamente lo mismo que tenía al sustituir la ecuación de dimensiones correspondiente a la fuerza, que es lo que me aparecía en el primero. En ambos miembros de la fórmula tengo las mismas dimensiones, por tanto puedo decir que esa fórmula es homogénea. ¿De acuerdo? Siempre que me planteen una fórmula, sustituyo la dimensión correspondiente a las magnitudes básicas que me aparezcan en la fórmula, la ecuación de dimensiones correspondiente a las magnitudes derivadas que me aparezcan en la fórmula, opero y compruebo si realmente las dimensiones que tengo en el primer miembro se corresponden con las dimensiones que tengo en el segundo miembro. Si se corresponden, la fórmula podemos decir que es homogénea. Pues bien, vamos a suponer otra fórmula distinta y vamos a comprobar la homogeneidad. Vamos a suponer la fórmula, en este caso, pues, por ejemplo, de la presión hidroestática. La presión será igual a la densidad por la gravedad por la profundidad. ¿Vale? La densidad la simbolizamos con esta letra, con ρ. La gravedad, que no deja de ser una aceleración, por eso os decía, no tiene que corresponderse exactamente con el nombre de la magnitud básica de la fórmula. Y la profundidad, que no deja de ser una longitud. ¿Vale? Pues bien, presión será igual a densidad por aceleración por longitud. Esa es la fórmula que me dan, esa no tengo yo que deducirla, me la da directamente el ejercicio. Y me piden comprobar si hay una homogeneidad en ambos miembros de la fórmula, si tenemos las mismas dimensiones en ambos miembros. Pues bien, lo que hago es exactamente lo mismo que en el caso anterior. Procedo a sustituir cada una de las magnitudes básicas o derivadas por la dimensión o ecuación de dimensiones correspondiente. Así, para la presión, pues tengo que la ecuación de dimensiones correspondiente es m partido L por T al cuadrado. Y tengo que comprobar si eso es igual al producto de las distintas ecuaciones de dimensiones de las magnitudes que me aparecen aquí. La densidad tiene una ecuación de dimensiones m partido L al cubo por la aceleración, que sería L partido T al cuadrado, por la profundidad, que no deja de ser una longitud, directamente L. Así yo ya puedo empezar a operar aquí y fijaros, tengo L por L, que sería L al cuadrado. Pues m por L al cuadrado partido L al cubo por T al cuadrado. Y el cuadrado se me iría con el cubo, me seguiría quedando una L abajo en el denominador. Tanto, lo que me quedaría aquí sería m partido L por T al cuadrado. Exactamente lo mismo que me aparecía en el primer miembro de la fórmula. Tanto como las dimensiones coinciden en el primer y en el segundo miembro, podemos decir que esta fórmula es homogénea. Pues bien, con esto terminamos este vídeo y, como siempre, ya sabéis, si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios.